Bum, 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 bum. Right, good. Is there a way to pin it? Yeah. Oh. Learning something new every day. Jesus is Lord. Praise the Lord. Look at that. Kiara, God bless you. Hi, Kiara. God bless you. God bless everyone connecting. Hallelujah. Happy Monday. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Feliz lunes. Hallelujah. We are back. Estamos de regreso. Jesus is Lord. Your wife is Jesús. beautiful. Thank you. God bless you, woman of God. As are you. I Hallelujah. haven't met you, but I know that you are beautiful as well. Go ahead and begin to share this with others so they can be blessed. Les queremos dar la bienvenida, así que todos los que se están conectando, por favor, comiencen a compartir esta página para que les sea de gran bendición a otras personas también. Amén. Can you message on the discipleship group? Sure. I know. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gracias, Jesús. Aleluya. We're just going to wait, a couple minutes here, wait for people to connect. Vamos a esperar algunos minutitos para que las demás personas también se puedan conectar, unirse con nosotros esta noche. Just something like that. What's that? Here? Yeah. Okay. Praise the Lord. I would share about our weekend. Huh? Kensington, right? Yeah, you can. Absolutely. Well, I can't do both things. God has been doing, just an amazing work in the Dominican Republic and also here in the United States. Quiero compartirles que Dios ha estado haciendo cosas extraordinarias aquí en Estados Unidos y también en la República Dominicana. We had the opportunity to go evangelize on the streets this weekend in Philadelphia. Tuvimos la oportunidad de ministrar juntos. Fuimos a las calles de una parte de Filadelfia. We got to see, 3 or 4 people come to know Jesus. Pudimos ver 3 o 4 personas, I think 5, como 3 o 4 personas Praise the Lord. Entregarles su vida a Cristo. Yeah, they gave their lives to Jesus, rededicated their lives to Jesus. Algunos otros también volvieron a dedicar su vida a Cristo. And the place that we went was known for Zombieland or something. Se dice, sí, a donde fuimos, esa ciudad, se dice que las personas caminan como zombies. Yeah, it was in Kensington, and just a lot of drugs, and they really need Jesus over there. De verdad que muchas de las personas con las que pudimos pasar tiempo son personas drogadictas, y la verdad que pudimos ver que nos dio la oportunidad para llevar el amor de Cristo a esa comunidad. And we really were able to bring the love of Jesus to them and bless them. Pudimos traer el amor de Cristo a sus vidas, y de verdad que pudimos bendecirles, and they were a blessing to us. For this is the work of the kingdom of God that we as believers are assigned to do. Y la verdad que este trabajo es el trabajo que el Señor nos ha dado, nos ha asignado que hagamos para su reino. It was very powerful, and it was life-changing for us, and I know it was life-changing for them. Fue algo que impactó y cambió nuestras vidas, al igual que las vidas también que fueron tocadas. We got to pray for them to receive salvation. We prayed for some, and they received healing in their body. Algunos de ellos, oramos por ellos que recibieran salvación, y también Dios sanó personas que tenían problemas de la salud también. And it was a really powerful time in the presence of the Lord with our team
and just doing the work of God in that area. Fue algo poderoso haciendo el trabajo juntamente con nuestro equipo, yeah, with our friends Yes. of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And we got to see a mighty work that God did in the Dominican Republic. También vimos un trabajo maravilloso que Dios hizo en la República Dominicana. Yes. We got to see many souls come to Jesus in the Dominican Republic. Muchas almas vinieron a los pies de Cristo, también allá en la República Dominicana. I believe accounted for there was about 3,000 souls that came to Christ this month. Creo que se contaron que eran 3,000 personas quienes entregaron sus vidas a Cristo este mes pasado. Amén. And we had a great team that went with us. Y tuvimos un equipo tan maravilloso que fue con nosotros también. And I know that God did a mighty work in and through our team and also in the region where we were in the Dominican Republic. Así que sé que Dios hizo un trabajo maravilloso, grandioso, tanto en nuestro equipo como también en las personas de esas ciudades a las cuales visitamos y estuvimos en las cruzadas, right? We did the crusades. Yeah. Was there anything that you wanted to share that God showed you? Well, I'm just excited the opportunity to minister together. La verdad que yo me emociono mucho poder ministrar juntamente con mi esposo, to be able to minister with my husband. That's a blessing. Y I praise God. Alabo a Dios que nos ha dado esta oportunidad. I don't just get to be a doctor in training in the hospital now. I'm getting to also focus on allowing God to be the doctor of the hearts on the streets and people. So no nada más me enfoco ahora en el trabajo que hace Dios en el hospital, como estoy entrenando para ser doctora médica, sino que ahora estoy mirando cómo Dios, que es el doctor de doctores, está haciendo un trabajo en su pueblo. Amen. En las calles, Amen. en el pueblo de Dios. Praise the Lord. All right. Well, looks like we Well, have, yeah. We're going to go ahead. We'll get started. If you haven't already, go ahead and share this so others can be blessed by it. Así que vamos a dar inicio. Les queremos dar la gran bienvenida a todos. Si todavía no ha compartido el video, por favor, compártalo ahí. Y en los comentarios para que las personas también sean bendecidas. Amen. Hallelujah. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de we Jesús, thank you for your word. damos gracias por tu palabra. Father, I ask that you anoint this word, Pedimos que tú unjas esta palabra. that you bless every person that's connected right now tonight. Que tú bendigas a cada aquel que se ha conectado esta noche. I thank you, Father, that as we hear your word, we shall be transformed. Gracias, Padre, que mediante al escuchar tu palabra, cada vida será transformada. And that we'll be transformed by your word and into your word. Que seremos transformados por medio de tu palabra a ser tu palabra, formarla. Thank you, Holy Spirit, for touching every single person that's connected tonight. Espíritu Santo, gracias por tocar a todo aquel que se está conectando esta noche. Take them all to a new level in your presence Llévalos todos a un nuevo nivel en tu presencia. by the power of your Holy Spirit. Por el poder de tu Espíritu Santo. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. I promise to give you all the glory, all the honor, and all the praise. Prometemos darte toda gloria, honra y alabanza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Aleluya. Hola, mami. Hi, mami. Esa mami. She's on. Our moms are always watching and joining us. Hallelujah. Amén. Hallelujah. I want you to open up your Bible. I want to go into Luke chapter 2. Así que me gustaría que usted abra su Biblia a Lucas, el capítulo de Lucas, capítulo 2. Verse 34 through 35. Del versículo 34 al 35. Let me help you out. Amén. And I wish I could put it in the comments. I have to open it on here. That's all right. Should I open it? You can if you want. I will. That's fine. Otherwise, someone else can write it in the comments to help us out. I'll do it. I got it here. Thank you. That way I can see the comments. Okay. Good. Ahí en los comentarios usted podrá ver
los versículos que estamos leyendo, si acaso usted no los puede, no nos lo decimos muy rápidamente, usted puede leerlo ahí abajito en los comentarios donde es que estamos leyendo. Amen. Amén. Bendiciones, Yes. hermana Mariedi Sánchez. She says blessings. God bless you. Dios Hallelujah. bendiga. Okay. Luke chapter 2, verse 34 through 35. Lucas 2, versículo 34 al 35. It says, Then Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against. Yes, a sword will pierce through your own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Entonces dice Lucas capítulo 2, verso 34 al 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Amen. God bless you, Minister Anna. Dios la bendiga, Hallelujah. Minister Ana, bendiciones. I want to focus on verse 35. Déjeme enfoco en el versículo 35. It says, The sword will pierce through your own soul. Así que ahí dice que la misma espada traspasará tu misma alma. I want you to see this because the sword that it's talking about Yo quiero que vea usted esto, porque a la espada que se refiere, The sword that it's talking about is Jesus. a la espada que se está refiriendo aquí la escritura es Jesús. And Jesus is the Word, and the Word is a sharp sword. Y Jesús es la palabra, y la palabra es una espada filosa. And the Word will reveal all the thoughts of your heart. Y la palabra revelará cualquier pensamientos que están en su corazón. That's why when we read the Word, Por esto es que cuando leemos la palabra de Dios, it pierces our hearts. penetra nuestros corazones, And as it pierces our hearts, it reveals the thoughts that are in our hearts. y cuando penetra nuestros corazones, revela los pensamientos que habitan en nuestro corazón. And we want our heart to look like God's heart. Y en realidad debemos desear que nuestro corazón se vea como el corazón de Dios. We want our hearts to be pure like Christ. Debemos desear que nuestros corazones sean puros también como el corazón de Cristo. Because what's in your heart will come out of your mouth. Porque aquello que habita en su corazón es lo que saldrá de su boca también. If you carry anger and hatred in your heart, Si usted almacena, si usted está guardando rencor, enojo en su corazón, then anger and hatred will come out of your mouth. ese odio, ese coraje saldrá por medio de su boca. This is why we got to get into the Word of God. Y por eso es que tenemos que entrar a leer las Santas Escrituras. The Word of God is what transforms you and changes you. La palabra de Dios es la cual lo transforman y lo cambian a usted. See, Jesus is the Word. Entienda que Jesús es la palabra. And as Jesus, before he was born, Y antes de que naciera Jesús, after he was born, después de que él nació, Jesus was brought into the temple. Jesús fue traído al templo. And it says that Simeon was there. Y entonces dice que Simeón estaba allí. And Simeon began to prophesy what Jesus was going to do. Y Simeón comenzó a profetizar lo que iba a hacer Jesús. He prophesied that Jesus was going to be a sword that pierces through the soul. Por esto es que él profetiza que Jesús sería una espada que entonces penetraría hasta el alma. He prophesies that Jesus is going to be the sword that reveals the thoughts and the hearts of man. Entonces él dice que Jesús será el que revelará los corazones del hombre.
as Jesus is the Word, Y mientras que, como decimos, Jesús es la palabra. when we read the Word, we're seeing Jesus. Así que cuando leemos la palabra estamos mirando a Jesús mismo. And the Word is what's going to reveal what's in your heart. Y la palabra es la cual va a revelar lo que está en su corazón. And that was what was prophesied over Jesus when he was just a child. Y eso fue lo que fue profetizado de Jesús cuando él era tan solo un niño, un bebé. Go to Hebrews chapter 4, Ahora vaya a Hebreos capítulo 4, verses 12 and 13. versículo 12 al 13. Amén. Hallelujah. Verses 12 and 13. Del 12 al 13. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Versículo 12, Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesus is the word of God, Jesús es la palabra de Dios, and he is the one that will discern the thoughts and intents of the heart of man. y Él es quien tendrá el discernimiento de los pensamientos que habitan en el corazón del hombre. So as you get into the word, Así que mientras que usted entre a la palabra, the word gets into you, la palabra entrará en usted, and as the word gets into you, y en cuanto la palabra entre en usted, that means Jesus is entering into you more. esto quiere decir que Jesús está entrando en usted aún más. The more Jesus is in you, Y entre más Jesús habite dentro suyo, the more Jesus is going to come out of your mouth. lo más que va a poder salir aspectos de Jesús por medio de su boca. Amén. We got to get the word into our hearts because the word is Christ. Nosotros debemos de almacenar la palabra de Dios dentro de nuestro corazón porque la palabra es Jesucristo. In a situation where you're going through a hard time, Y en la situación que usted está pasando quizá por un tiempo difícil, does Christ come out of your mouth? ¿acaso sale Cristo de su boca Or does fear come out of your mouth? o sale el temor de su boca? Or does anger come out of your mouth? O quizá sale enojo de su boca. No circumstance should dictate what comes out of your mouth. Ninguna circunstancia debería de ser la razón de que cambie su respuesta de lo que sale de su boca. It doesn't matter if it's a person speaking very rudely to you. No importa si quizá una persona usted lo está tratando de una manera muy mala. The only thing that should come out of you in that moment is Christ. En ese momento lo único que debería de salir de usted es Cristo. It doesn't matter if the circumstance is a small thing that's going Y no on. importa si la circunstancia es pequeña también. The only thing that should come out of you in that moment is Christ. En ese momento usted nada más debería de expresar la semejanza a Cristo. We got to get filled with the word, which is Christ, Debemos ser llenados de la palabra que es Cristo. until there's no more room for things that are not of Christ in your heart. Debemos de ser llenados tanto que no haya espacio para algo que no sea de Cristo. And the only thing that you carry in your heart is the word. Hasta el punto que lo único que usted carga dentro de su corazón sea la palabra de Dios. You know, in a moment where you're in a situation that seems difficult, how you're going to respond. Usted se puede dar una idea de que si estuviera pasando por un momento difícil en una situación, usted ya se da una idea de qué manera va a responder. Are you going to believe in what you're seeing in the moment that you're in? ¿Va a creer usted en lo que están viendo sus ojos en el momento? Or are you going to speak the word of God in that moment? ¿O va usted a hablar la palabra, decretar la palabra de Dios en ese momento? That which comes out of your mouth Aquello que sale de su boca shows what's more in your heart.
demuestra lo que aún todavía habita en su corazón. That's why you can know a person who's in the Word. Y por esto es que usted puede reconocer una persona que está metida en la palabra de Dios. Because one person who's in the Word will handle the situation different. Porque la persona que está metida en la palabra de Dios maneja las circunstancias de una manera diferente. Than the person who's not in the Word. Lo hace de una manera diferente en comparación a la persona que no está metida en la palabra de Dios. One person will say, I'm a Christian. Una persona dice, yo soy un cristiano. The other person will say, I'm a Christian. La otra dice, yo soy cristiano The también. circumstance will rise up in both of their lives, Entonces resulta la misma circunstancia en sus vidas, and then the truth will be revealed, what's true. pero ahí es donde será revelada la verdad. So the response. Their response will reveal what's really true. Su respuesta, su comportamiento de cada uno revelará realmente lo que está en sus corazones. It's not based off of me telling my neighbor I'm a Christian. Así que yo no me puedo basar en que, por ejemplo, decir a mi vecino, yo ya le he dicho que soy cristiano. The world is watching how you respond. El mundo realmente está observándolo a usted, cómo es que usted está respondiendo a sus circunstancias. Because the world could say I'm a Christian, but it's not true. Porque el mundo podría decir yo soy cristiano, pero no es verdad. And the world acts out in anger towards a situation. El mundo está respondiendo con enojo en contra de una circunstancia también. But the true Christian who has the word inside of them Pero el cristiano verdadero, quien mantiene la palabra de Dios escondida en su corazón, responds according to the word that's in their heart. esa persona responde de acuerdo a la palabra que está en su corazón. Amén. Look at verse 13. Y vea el versículo 13. Holy Spirit. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Hebreos 4, ahora el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. No creature is hidden from the sight of God. Ninguna cosa creada es escondida de la presencia de Dios. God knows those who are his and those who are not. Dios sabe aquellos que le pertenecen a Él y aquellos que no le pertenecen a Él. Many people will walk around and say, I am a Christian. Muchas personas quizá a nuestro alrededor caminan diariamente y dicen yo soy cristiano. And you can fool the man that's next to you. Y quizá usted puede disimular eso a su vecino, a la persona que está a su lado. But you can't fool God. Usted quizá le pueda mentir al hombre que está a su lado, a la persona a su lado, pero usted no le puede mentir a Dios. No creature is hidden from God's sight. Ninguna criatura, ninguna cosa creada es escondida en la presencia de Dios. All things are naked and open to the eyes of God. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Amén. God knows whose are his Dios sabe quiénes son de Él and those who are not. y aquellos que no son de Él. Just because you say you are one thing Simplemente porque usted dice que usted es alguna cosa and you say you do one thing o que quizá va a hacer algo, doesn't mean that it's true. no quiere decir que eso es verdad. But you can fool man, Pero usted le puede mentir quizá al hombre, but you can't fool God. pero no puede mentirle a Dios. Amén. Aleluya. Oh Lord. God bless you, Sister Vicky. Thanks for stopping Hallelujah. by. God bless you. Miss you. I want you guys to get this in your conscience. Y yo quiero que esto entre a su conciencia. God bless you, Junior. Love you, man of God. Bendiciones, Junior. Muchos abrazos. God sees everything that you do, Dios ve todo lo que usted hace. and we have to get this in our conscience. Y esto es lo que debe de entrar a nuestra conciencia. When you are alone, the enemy will try to come and bring displeasing thoughts and ideas. Cuando usted se encuentra solo o sola,
allí es donde el enemigo trae algunas ideas que no le placen a Dios. But I want you to see that God sees everything. Pero quiero que usted vea que Dios lo ve todo. So when you think you're alone, Así que cuando usted piensa que usted se encuentra solo, God sees it. Dios lo ve. God is there. Dios está allí. You are not alone. Usted no está solo. And He's watching you. Y Él lo está mirando, You have observando. to get this in your conscience. Deje que esto entre a su conciencia. We have to take the thoughts captive that are displeasing to God. Ahí es donde tenemos que tomar los pensamientos cautivos. How do we take them captive? ¿Y cómo los hacemos cautivos? ¿Cómo cautivamos nuestros pensamientos? When displeasing thoughts try to enter into your mind, Cuando algunos pensamientos que no placen a Dios entran a su mente, how do you take these thoughts captive? ¿cómo puede usted entonces mantener sus pensamientos cautivos? By the Word of God. Por medio de la palabra de Dios. We have to take the thoughts captive by the Word of God, and we have to start living with a godly conscience. Debemos tomar cautivos los pensamientos que no complacen a Dios para tener una conciencia admirable ante Dios. A godly conscience is living with the Word of God playing through your mind. Una conciencia conforme a la voluntad de Dios, que honra a Dios, es mantener una conciencia que constantemente está tocando las palabras. You said playing? You said playing the words of God? No. Knowing the words of God. Que constantemente está recitando las palabras de Dios. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Aleluya. Help us, Lord. Thank you, Lord. The Word of God is what gives you a godly conscience. La palabra de Dios es la cual a usted le da una conciencia santa. Because it transforms the way you think. Porque la palabra de Dios transforma sus pensamientos. This is very important. Esto es tan importante. When I'm by myself, Cuando yo estoy solo and the enemy tries to put displeasing thoughts in my mind, y el enemigo trata de poner pensamientos no agradables en mi mente, how do I overcome those thoughts in my mind? ¿cómo puedo vencer esos pensamientos que están en mi mente? By the Word of God. Por medio de la palabra de Dios. What word do I use? Y entonces, ¿cuál palabra es que yo uso en esos momentos? I use the word Hebrews chapter 4 verse 13. Uso esta palabra que leímos, Hebreos 4, versículo 13. That there's nothing hidden from the sight of God, Que no hay nada escondido ante los ojos de Dios. but all things are naked and open to the eyes of God, to whom we must give account. Pero todo es desnudo y abierto ante los ojos de Dios. So when those thoughts try to come into my mind, Así que cuando esos pensamientos tratan de entrar a mi mente, and I've noticed the trend of when they try to come, y yo he notado que he notado en los momentos que como que hay un ritmo en el cual siempre tratan de entrar estos pensamientos. and it's normally when you see yourself being alone. Y normalmente es cuando usted se encuentra aislado, sintiéndose solo. I'm showing you examples in my life Y yo le estoy demostrando de ejemplos en mi vida, because I know it happens in your life. porque yo sé que también esto ocurre en su vida. So instead of me saying, I should listen to those thoughts, Así que en vez de yo decir, debería de prestar atención a estos pensamientos, I reject those thoughts through the Word of God. yo los pongo a un lado por medio de la palabra de Dios. Because I understand Porque entiendo that I'm not really alone. que realmente no estoy solo. And God is watching me. Y Dios está mirándome. That's the conscience that I have in my mind. Esa es la conciencia que yo tengo en mi mente. So when the enemy tries to speak lies into my mind, Así que cuando el enemigo trata de hablar mentiras, poner mentiras en mi mente, I take those thoughts captive yo tomo esos pensamientos cautivos by the word of the Lord in my mind. por el poder de la palabra del Señor en mi mente.
there is no greater word to have to overtake the enemy, to overtake what the enemy is trying to place in your mind. No hay ninguna palabra mayor que usted pueda utilizar en contra de los pensamientos que el enemigo quiera darle a usted. The Holy Spirit. The enemy places displeasing thoughts into the minds of people. El enemigo es quien pone pensamientos que no agradan a Dios en su mente. I know it's not just my life. Y yo sé que tampoco es nada más en mi vida que esto ocurre. I know it's in your life. Yo sé que esto también pasa en su vida. And we got to get the word in our mind. Así que por esto es que la palabra de Dios tiene que entrar a nuestro pensamiento. A Because nuestra mente. there's no greater weapon Porque no hay mayor arma than the word of God que la palabra de Dios to take captive what the enemy is trying to place that's displeasing in your mind. para tomar cautivo cualquier pensamiento que no agrada a Dios, que todavía aún está tratando de entrar a su mente. The word of God La palabra de Dios is what gives you a godly conscience es la cual a usted le da una conciencia santa, because it transforms the way you think. porque esta transforma la manera en la cual usted piensa también. You and I were designed to think like Jesus. Usted y yo fuimos transformados, fuimos creados para pensar como lo hizo Jesús. The reason why many fall into the temptation to the thoughts of the enemy Y la razón por la cual muchos caen a las tentaciones de los pensamientos del enemigo is because they don't have the word in their mind. es porque realmente no habita la palabra de Dios en la mente de esa persona. This is very important. Y esto es tan importante. The word of God will reveal what's inside. La palabra de Dios revelará lo que habita por dentro. If you have the word of God in your mind Si usted tiene la palabra de Dios en su mente and you carry that light in your mind, y usted carga esa luz dentro de su mente, when the enemy tries to place a displeasing thought in your mind, cuando el enemigo trate de traer una idea que no es agradable a un pensamiento, that represents darkness. esto representa la oscuridad. But the word of God is light. Pero la palabra de Dios es luz. So the word of God that's in your mind Así que la palabra de Dios que está en su mente exposes the lie of the enemy which is in darkness. en ese instante es expuesta la mentira del diablo que está tratando de mantenerse todavía aún en su mente. If we don't have the light, Y si no tenemos la luz, which is the word of God, que es la palabra de Dios in our minds, en nuestras mentes, then we will give in to the darkness, entonces nos rendiremos a la oscuridad. which is the displeasing thought that the enemy placed in your mind. Y esa oscuridad es ese pensamiento que no es agradable ante los ojos de Dios. Wow, Jesus. Holy Spirit. This is what the Spirit's showing me. Y eso es lo que me está mostrando el Espíritu del Señor. I want to teach my people how to free their minds. Yo quiero enseñarle a mi pueblo cómo deben ser liberados en sus mentes. If you don't think like Jesus, which is the Word of God, Si usted no piensa como Jesús, quien es la palabra de Dios, then you are not free in your mind. entonces usted no es libre en su mente. Oh my. This is why we got to get into the Word. Y por esto es que tenemos que meternos a la palabra de Dios. We need the Word to overcome the thoughts of the enemy. Necesitamos la palabra de Dios para poder vencer esos pensamientos que vienen del enemigo. It's not by willpower, No es por fuerza, it's not by your own no strength, es por su propia fuerza, but it's by the Spirit of the Lord. pero es por el espíritu, por medio del Espíritu del Señor. The Spirit of the Lord is the Word. El Espíritu del Señor es la palabra. The Word is what overcomes the enemy's thoughts. La palabra es la cual vence esos pensamientos que vienen del enemigo. Oh my Lord. The enemy tries to place thoughts that produces anxiety in your mind. El enemigo trata de plantar pensamientos que tratan de traer la ansiedad dentro de su vida. And when you hear them, Y cuando usted, The thoughts. cuando usted pone atención a esos pensamientos,
you got to use the word to take them captive. Usted tiene que usar la palabra para poder mantenerlos cautivos, esos pensamientos. But if you don't know the word, Pero si usted no sabe la palabra, you're going to listen to the thoughts of the enemy. usted va a prestar atención a esos pensamientos que vienen del enemigo. And all you got to do is give into it. Y lo único que usted tiene que hacer es aceptar esos pensamientos. And as soon as you buy the lie of the enemy, En cuanto usted acepta, podemos decir, en cuanto usted compra esos pensamientos, all of a sudden you become fearful. de pronto comienza a tener temor. All of a sudden you feel anxious. De pronto se siente ansioso. All of a sudden you feel worried De pronto se siente tan preocupado and unsure y inseguro because of the lie of the enemy that came in. por medio de esa mentira del enemigo que entró. The only way to combat those lies Y la única manera de poder combatir esas mentiras is through the word of God. es por medio de la palabra de Dios. Amén. Amen? Aleluya. Amén. Jesus. Go to Romans chapter 12, verse 2. Vaya a Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. And there is a connection, definitely, with anxiety. This is what the Spirit's showing me. Esto es lo que me está mostrando el Espíritu. You guys are going to get this truth in your hearts. Ustedes van a recibir esta verdad dentro de sus corazones. And you're going to get this truth into your mind. Y va a entrar esta verdad a su mente también. For this is the way that the believer can take every thought captive that's not from God. Porque esta es la manera que cada persona debe de mantener cautivos esos pensamientos que no son agradables ante Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. As you learn how to take every thought captive in your mind, Y en cuanto usted aprenda en verdad cómo mantener cautivos esos pensamientos dentro de su mente, and you obey what's being taught tonight, y usted obedece lo que se le está enseñando esta noche, what used to get you worried and full of fear and makes you anxious, lo que antes a usted lo llenaba de temor, quizá de preocupación o de ansiedad, God says, my word will overcome it. Dios dice, mi palabra lo vencerá. Aleluya. God said, my word will overcome those Dios thoughts. dice, mi palabra vencerá esos pensamientos. My Lord. Gracias, Señor. Romans chapter 12, verse 2. Romanos 12, versículo 2. No, I got it. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dice Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. The word of God La palabra de Dios is what renews your mind and transforms it. es la cual renueva su mente y también la transforma. Nothing else will transform the way you think. Nada más podrá transformar la manera en la cual usted piensa. Only the word of God will be able to transform the way you think. Ninguna otra cosa podrá hacerlo. Únicamente lo puede lograr al leer la palabra de Dios. Because you're renewing your mind with the word of God. Porque usted está renovando su mente por medio de la palabra de Dios. Do you know what the word of God is? ¿Y sabe usted qué es la palabra de Dios? The word of God is light. La palabra de Dios es luz. Amén. When the word of God, which is light, which is in you, Y cuando la palabra de Dios, la cual es luz, la cual habita dentro de usted, the word of God doesn't miss one lie trying to come into your mind. la palabra de Dios de esa forma, a él no se le pasa nada de su vista, algo que quizá no le pertenece a Dios. But to the degree of what you know the word, Dependiendo al grado, al nivel que usted entienda la palabra de Dios, determines the degree of light that you have in your mind. eso será lo que determina cuál es el nivel
a cuál grado de Dios usted puede echar a un lado esos malos pensamientos. This is why we got to get into the Word every day. Y por eso es que debemos de entrar y meternos a la palabra de Dios diariamente. Holy Spirit. Let me show you this way. The Word of God, Déjele muestro, le hablo de esta manera. La palabra de Dios. when you hear the Word of God, Cuando usted escucha la palabra de Dios, faith comes into you. allí es que entra la fe dentro de usted. Why is it important for faith to come in? ¿Y por qué es importante que entre la fe? Because the Bible says Porque dice la palabra that faith is the shield that you carry. que la fe es la coraza que usted está cargando. And what is the shield that you carry used for? ¿Y para qué se utiliza ese escudo? Perdón, dije coraza. I said armor. ¿Para qué se utiliza ese escudo? The shield that you carry El escudo que usted carga, is used to extinguish lies of the enemy. sabemos que el escudo es utilizado para así extinguir las mentiras, los dardos del enemigo. Amén. This is very important. Esto es tan importante. If you know the word a little bit, Si usted sabe la palabra de Dios tan solo un poco, you have a little faith. usted tiene una pequeña fe. And if you have little faith, Y si usted tiene una pequeña fe, you have a little shield. tiene un escudo pequeño también. Ephesians chapter 6, Efesios capítulo 6, verse 16. versículo 16. Aleluya. Ok. Ephesians chapter 6, verse 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. The fiery darts are the displeasing thoughts of the enemy. Los dardos de fuego son esos pensamientos inagradables que provienen del enemigo. The fiery darts are the thoughts that try to bring worry, doubt, fear, anxiety into your mind. Los dardos de fuego son lo mismo que esos pensamientos de preocupación, temor, de ansiedad que tratan de invadir su mente. But it says the shield of faith. Pero dice, pero escudo de la fe. It's really saying the shield of the word Es como si estuviera diciendo que el escudo de la palabra, the shield is spirit. el escudo es espíritu. The more you know the word, Y entre más usted sabe de la palabra de Dios, the more of the spirit you have. lo más que usted tiene del espíritu. The more of the spirit you have, Y lo más que usted tenga del espíritu, the greater your shield is. lo más grande será su escudo. And the greater and the bigger your shield is, Y entre más grande sea su escudo, the more it can catch the fiery darts trying to come into your mind. más dardos podrá atrapar y parar de que puedan entrar a su mente. Holy Spirit. This is how you can know who's in the Word. Así es como usted puede saber quién está metiéndose a la palabra de Dios. The Bible says Dice la Biblia, trials and fiery trials will come to you. dice la palabra de Dios Fiery trials. que usted quizá pasará por obstáculos, tempestades, But after it's come through, pero después de que usted, después de que pase, only the things that are in Christ will remain. solo aquello que permanezca en Cristo permanecerá.
everything else that's not of Christ will no longer be present. Y lo que no es de Cristo, entonces ya después no será presente. So we got to build our lives Así que tenemos que construir nuestras vidas with the Word of God con la palabra de Dios, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Holy Spirit. This will set so many people free. Esto va a poder liberar a muchas personas. When you get the Word of God in your mind, Cuando usted pueda dejar que la palabra de Dios entre a su mente. the enemy tries to lie to you with something. Y el enemigo a veces quizá después quiera tratar de mentirle con algo. What's an example? Utilizo un ejemplo. How do you know what this is going to look like in the end? I don't know, like something like that. An example. Un ejemplo es quizá una cuestión, una pregunta que usted se haga a sí How do you know mismo. this is going to work out? Usted quizá diga, ¿cómo es que esto va a terminar? ¿Qué va a ocurrir al final de todo esto? How do you know you're going to be okay? ¿Cómo yo voy a saber o cómo usted sabe que va a estar todo bien? When you're in the middle of a storm that makes it look like you're not okay. Cuando usted está pasando por una tormenta que todo parece indica que usted no va a estar bien. Because you can go to the Word. Porque usted entonces puede ir a la palabra de Dios. The enemy says, look at your situation. El enemigo le dice, vea tu situación. It's terrible. Está terrible. How in the world are you going to get out of this? ¿Cómo vas a salir de esta situación? How do you even think anything good is going to come out of this? ¿Cómo es que tú puedes pensar que aún así algo bueno va a salir de esto? And you got all these thoughts going through your mind. Entonces comienza a pasar tantos pensamientos en su mente. And these are thoughts that the enemy places in your mind. Y son pensamientos que el diablo pone dentro de su mente. And then you start pondering on those Y thoughts. entonces usted comienza a reflexionar en todos, a reflejar en todos esos pensamientos. Instead of pondering on the Word of God. En vez de estar pensando, escudriñando las escrituras de Dios. How do you know you're going to make it out? The devil says. Le dice el diablo a usted, ¿cómo vas a salir vivo de esta situación? And you say, I know why I'm going to make it out. Y usted dice, yo sé por qué es que voy a sobrevivir. Because I know the Word says Porque yo sé que dice la palabra de Dios. in Jeremiah chapter 29, En Jeremías capítulo 29, verse 11, verso 11, that God has plans for me. que Dios tiene planes para mí. He gives me a hope and a future. Me ha dado esperanza y un futuro. That He wants me to prosper and be Que successful. Él quiere que yo sea prosperado y tenga gran éxito. You use the Word against the enemy. Usted usa la palabra en contra del enemigo. You don't come up with your own words. Usted no tiene que crear sus propias palabras. You decree the word of the Lord over your life. Usted debe decretar la palabra de Dios sobre de su vida. And it defeats the attack of the enemy in your mind. Y esa será la que va a vencer el ataque del enemigo en contra de su mente. Watch what God taught me years ago. Vea lo que me enseñó el Señor hace unos años atrás. The enemy has billions of lies, El enemigo tiene billones de mentiras, but God has one truth. pero Dios tiene tan solo una verdad. So every lie that tries to come into your mind Así que cualquier mentira, todas las mentiras que tratan de entrar a su mente, can easily be held captive by the one truth. pueden ser fácilmente cautivas por medio de esta sola verdad, By the word of God. por medio de la palabra de Dios. Wow. Think about it like that. The devil has so many lies that try to come into your El mind. diablo tiene tantas mentiras que tratan de entrar a su mente. And he's like, which truth are you going to try to use to combat that lie? Y es como si a veces le dijera o lo retara a usted y le dijera, ahora cuál verdad vas a usar para poder combatir lo que te estoy diciendo. And God says the one truth is the word. Pero Dios dice, la única verdad que se requiere, que se necesita, es mi palabra. And the word overcomes every lie of the Y enemy. la palabra vence toda mentira del enemigo. Aleluya. That's what the word says. Es lo que dice la palabra de Dios. One word of truth Tan solo una palabra de verdad destroys billions of lies of the devil.
puede destruir toda mentira del diablo. Aleluya. Because the word is light. Porque la palabra es luz. And the lie of the enemy is darkness. Y la mentira del enemigo es oscuridad. And that which comes into the presence of light Y aquello que entra a la presencia de la luz is immediately exposed. es inmediatamente expuesto. Aleluya. Whatever you're going through in your life, Por cualquier situación que usted esté pasando ahora mismo en su vida, all you have to do usted lo único que debe de hacer is go into the word. es entrar a la palabra. And every lie that the enemy is trying to lie to you with Y cualquier mentira que el enemigo le esté tratando de mentir gets extinguished by the word. será extinguida, será destruida por medio de la palabra de Dios. It's the simpleness of the word of God. Esto es lo simple de la palabra de Dios. Holy Spirit. Aleluya. Thank you, Gracias, Señor. Jesus. Gracias, Señor. Holy Spirit. Wow. We have to think like Christ. Debemos pensar como Cristo. We have to be renewed in the spirit of our minds. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente también. You got to get free in your mind. Usted debe ser hecho libre en su mente. You have got to get free in your mind. Usted debe ser hecho libre en su mente, liberado de su mente. Aleluya. This is the key Esta es la clave. that Jesus gave to you and I. Esa es la clave que Dios nos dio a usted y a mí también. The truth is what sets you free. Y la verdad es la cual os hará libre. You're not wrestling against flesh and blood. Usted no está peleando en contra de carne y sangre. So stop using flesh and blood tactics Así que pare de utilizar las armas que se dan por medio de la carne y la sangre. to try to overcome the attack of the enemy, which is spirit. Pare de tratar de usar esas armas para poder vencer algo que solo se encuentra en los lugares espirituales, celestiales. You're not in a flesh and blood battle. Usted no está en una batalla de carne ni de sangre. When the enemy lies to your mind, Cuando el enemigo le miente a su mente, that's spirit. eso es espíritu. But it's the wrong spirit. Pero es el espíritu incorrecto. But it's still a battle in the spirit. Pero aún así todavía es una batalla en el espíritu. And when you got the word of God in your mind, which is spirit, Y cuando usted tiene la palabra de Dios, la cual es espíritu, está habitando en su mente, which is the Holy que Spirit, es el Espíritu Santo, it overcomes the lies of the enemy of the spirits. esto es lo cual vence cualquier mentira que los espíritus del enemigo estén tratando de poner en su mente también. This will set you free. Esto lo hará libre a usted. The word of God is what sets you free. La palabra de Dios es la cual lo hace libre a usted. I don't live in fear. Yo no vivo en temor. I don't live in timidity. Yo no vivo con timidez. I don't live in doubt, worry, No vivo tampoco con duda ni preocupación. and no anxiety can come into my Y life. ninguna ansiedad puede entrar a mi vida. Because I know the word of the Lord. Porque yo sé yo conozco la palabra de Dios. And it's like it's like a shield around my Y mind. es como un escudo que está cubriendo mi mente enteramente. The word of God will become like a shield around your mind. La palabra de Dios se convertirá en un escudo sobre su mente. A shield around your Un body. escudo sobre su cuerpo. When sickness try to enter into my body, Cuando quizá a veces trata de afligirme el enemigo con una enfermedad, I know it's a lie of the enemy. yo sé que es mentira del enemigo. I said the devil's a Yo liar. digo, el diablo es un mentiroso. I rebuke that in Yo Jesus' lo name. reprendo en el nombre de Jesús. Why do I know I can't get sick? ¿Y por qué es que yo sé que no me puedo enfermar? Because the Bible says Porque dice la Biblia that Jesus bore our infirmities que Jesús allá llevó nuestras and he enfermedades, took our iniquities. tomó toda iniquidad. When he was whipped with the 39 lashes, Cuando él le pegaron 39 veces. the Bible says that he bore our sicknesses on the cross. Dice la palabra que él cargó con nuestras iniquidades allá en la cruz. That's the truth for my life. Esa es la verdad para mi vida. But the lie is the enemy is trying to say you're sick.
Pero a veces el enemigo a usted le miente y le dice, But- estás enfermo. But you got to stand on the truth, which is the Pero word. usted se tiene que poner de pie sobre de la palabra. And you rebuke the devil. Usted ahí reprende al diablo. And you keep declaring the word of the Lord over your life. Tiene que continuar decretando la palabra de Dios sobre su vida. And then all of a sudden, the light Entonces de pronto la luz of the word de la palabra begins to destroy the lie of the enemy. comienza a destruir la mentira del diablo. And your body is all of a sudden becoming Y whole. de pronto su cuerpo comienza a ser hecho nuevo Because you did not give a different declaration with your mouth. porque usted no decretó algo diferente con su boca. You didn't declare, oh, I'm sick. Usted no decretó, ay, estoy enfermo. You declared the word of the Lord. Usted declaró la palabra del Señor. That by the stripes of Jesus Christ, I am Que healed. por las llagas de Jesucristo yo soy sanado. And that no infirmity can come upon my Y body. ninguna iniquidad podrá caer, enfermedad podrá caer sobre de mi cuerpo. Because Jesus paid the price for Porque it. Jesús ya pagó el precio. Aleluya. That's how you overcome the tactics of the enemy. Así es como usted vence cualquier mentira del diablo. We don't listen to the lies of the Y enemy. no escuchamos las mentiras del enemigo. We listen to the word of the Lord. Escuchamos tan solo la palabra del The Señor. word of the Lord sets you free. La palabra del Señor lo libera a usted. I can't tell you how many times during the crusades Yo no le puedo decir cuántas veces durante las cruzadas que hemos hecho, the enemy tries to inflict like a little headache. el enemigo a veces trata de llegar a mí y trata de traerme un dolorcito de cabeza. You know, the feet, they kind of start to, they feel like they hurt a little bit. Los pies quizá comienzan a dolerme las coyunturas. And I say, I rebuke you, devil, in Y the yo name of digo, te Jesus. reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. I don't receive this in my Yo body. no recibo esto en mi cuerpo, For I've been washed with the blood of porque he Jesus. sido lavado por medio de la sangre de Cristo. And I'm covered by the word of the Y Lord. soy cubierto por medio de la palabra And del the Señor. Bible says in Isaiah chapter Y dice 54, la- verse 17, Y dice la Biblia en Isaías 54, versículo 17. that no weapon formed against me shall Que prosper. ninguna arma forjada en contra mía prosperará. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. It might be formed in your body, Quizás será formada en su cuerpo, but I don't receive it. pero yo no la recibo. For though the weapon was formed, Porque dice la palabra que aunque esa arma fuera it will formada, not be able to prosper in my body. no prosperará en mi cuerpo. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. And as I continue to declare it, Y en cuanto yo comienzo a decretar esa and I palabra walk in it, y camino en ella, the headache disappears. comienza a desaparecer ese dolor The de pain in the cabeza. feet leave. El dolor de los pies se va también. Because the enemy is waiting to see what you are going to declare with your mouth. Porque el diablo está esperando a ver qué es lo que usted va a decretar con su palabra. Because you carry the power of life and death in your mouth. Está esperando a ver lo que usted va a decretar con la boca, porque allí está el poder de vida y muerte. And the more you know the word, Y entre más usted sabe de la palabra de Dios, the word gets in your heart. la palabra ahí entra a su corazón. And the more that you have in your Y heart, entre más usted tenga de la palabra en su what's corazón, in your heart, lo que está en el corazón, the mouth will speak. de aquello también habla la boca. If you have an overflow of the word of God in your Si heart, usted está sobreabundando de la palabra, all you're going to hear is the word of God flow out of your usted nada mouth. más va a escuchar que va a fluir la palabra de Dios por medio de su boca. That's how everyone was designed to live. Así es como fue diseñado todo aquel que le sirve a Cristo. But you can't have that unless you get into the word. Pero usted no puede tener esa porción si usted no está metido en la palabra de Dios. It's not God's fault that you have sickness in your No es body. la culpa de Dios que usted tiene alguna enfermedad en su cuerpo. It's not God's fault that you declared and received what the devil lied to you No es about. la culpa de Dios que usted quizá haya recibido una mentira del diablo en contra de su salud. The one who is responsible is you. El que es responsable es usted. Because he gave us everything we need through his son Porque Él Jesus. nos dio todo lo que necesitaríamos por medio de su Hijo Jesús. He said, I bore their Él infirmities dijo, yo llevé todas de sus and I iniquidades, took all their iniquities todas sus enfermedades on the cross. allá en la cruz. Will they believe me ¿Me creerán a mí or will they believe what they see physically o happening? creerán lo que están viendo con sus
ojos físicamente. That's why you gotta have faith, Por eso saints. es que ustedes santos, nuestros amados, tienen que tener fe. But you can't have faith unless you get the word. Pero usted no puede tener fe si no está metido en la palabra de And if you Dios. don't have faith in you, Y si usted no tiene fe dentro de usted, which means you don't have the word in you, quiere decir que usted no tiene la palabra dentro de usted. you have nothing to combat the lie of the devil. Usted no tiene nada con que combatir la mentira del diablo. The enemy will say, go ahead, take that El ibuprofen. diablo le va a decir, ándale, tómate ese ibuprofen, Go ahead, take that Advil. tómate esa Advil, Go and take those pain ve y tómate medications. todos esos medicamentos para el dolor. Because guess what? I'm coming back again. Porque sabes que de pronto voy a regresar otra vez. It means I'm going to bring that pain back again. Voy a traer ese dolor otra vez. Because those things don't take me out. Porque esas cosas a mí no me pueden hacer nada. The pills don't take the devil out. Las pastillas no son las cuales pueden destruir al diablo. The word of God is the only thing that takes the enemy La out. palabra del Señor es la cual destruye al enemigo. Aleluya. This is the word of the Lord. Esta es la palabra del Señor. It's not the medication that takes out the infirmity. No es el medicamento el cual puede deshacer la enfermedad. It's the stripes that Jesus bore on the cross that took the infirmity out of your body. Son las llagas que Jesús mantuvo ahí en la cruz, sobre la cruz del Calvario, las cuales pudieron cancelar toda enfermedad en su cuerpo. And the devil will say they don't know what took it out of them. Y el diablo va a decir, ellos no saben esta verdad. So I'm going to continue to put that on them. Así que yo, como ellos no saben que Jesús ya llevó esa enfermedad, esa iniquidad, yo voy a seguir a ellos tormentándolos con lo mismo. Because they continue to buy the lie. Porque continúan aceptando la mentira. Because they don't know the word that removes the lie. Porque ellos no saben la palabra que remueve esa mentira. Aleluya. The people of God El pueblo de Dios have to get into the word of God. tiene que meterse la palabra. You have to get into the word Usted of God. tiene que meterse la palabra de Dios. It's not a suggestion. No es solamente una sugerencia que yo le estoy dando. It's a command. Esto es un mandamiento de Dios. This is a command. Es mandamiento. Why is it so important? ¿Por qué es tan importante? Because Jesus said, get into the word of God daily. Jesús dijo que nos metiéramos a la palabra de Dios cada día, diariamente. The reason why he said that La razón por la cual él dijo eso is because he understands that we're not in a battle with flesh and blood. es porque él entiende que no estamos en una batalla una batalla de sangre y de carne. You're in a battle in the spirit. Usted está en una batalla en el espíritu. Let me, Aleluya. Holy Spirit, give me a moment. Deme un momentito aquí. Amén. Thank you, Jesus. Thank you for joining us. God bless you, each and every one of you. Gracias a todos los que se están conectando. Dios los bendiga de una manera grandiosa, cada quien una manera grande. Y les queremos dar gracias por estar aquí. Thank you for joining us. Jesus, let me show you this. Let me show you how powerful the word is. Déjele comparto qué tan poderosa es la palabra de Dios. I want you to see this. Quiero que vea esto. Go to Luke chapter 13, Vaya a Lucas capítulo 13, verse 10. verso 10. Oh my Lord. Watch what the word does. Vea lo que dice la palabra, lo que hace la palabra. Because Jesus is the word. Porque Jesús es la palabra. Luke chapter 13, verse 10. Lucas 13, versículo 10. Hallelujah. We're going to close with Y this. con esto vamos a concluir. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and was bent over and could in no way raise herself up. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 years.
18 años. A spirit of infirmity Un espíritu de enfermedad was on her. estaba con ella. And the Bible says that she was bent over. Y entonces dice la palabra de Dios que ella estaba encorvada, es decir, que estaba inclinada, que no se podía And she enderezar. couldn't raise herself up. She was bent over. No se podía enderezar, estaba ella inclinada hacia adelante. Because a spirit of infirmity was on her. Porque un espíritu de enfermedad estaba sobre de ella. Look at verse 12. Y ve el versículo 12. But when Jesus saw her, he called to her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Verse 13. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Dice el verso 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Jesus is the Word. Jesús es la palabra. When the Word arrived in her life, Así que cuando la palabra llegó a su vida, the infirmity had to go. la enfermedad tuvo que irse. Aleluya. You know this woman was trying to figure out how to get loosed. Usted sabe que esta mujer está tratando de averiguar de qué manera se podía librar de esta enfermedad. And find a way to be healed. Usted sabe que ella está tratando de encontrar la sanidad. But she wasn't wrestling against flesh and blood. Pero ella no estaba batallando contra carne, contra sangre. She was wrestling against the spirit. Ella estaba batallando contra algo en el mundo espiritual. That's why the Bible says we don't wrestle against flesh and Por blood. esto es que dice la escritura que no, la batalla no es contra la carne ni contra But we sangre, wrestle against the spirit and principalities and rulers of this world. sino contra principados y potestades de los gobernantes de este mundo. And Jesus arrived, who's the Word. Y entonces, ¿qué pasa? Que Jesús aquí de pronto llega a la escena And because the Word arrived, y como la palabra que es Dios ahí llegó, immediately inmediatamente she was made straight ella fue enderezada and glorified God. y comenzó a glorificar a Dios. Aleluya. Wow. I'd never seen it was a spirit. The Word is the truth. La palabra es la verdad. The Word is spirit. Es espíritu. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. When the Holy Spirit arrived, Cuando llegó el Espíritu Santo, that which was not holy but was spirit aquello que no era santo, pero era espíritu, had to obey the word of the Holy Spirit. entonces ese espíritu tuvo que obedecer al Espíritu Santo. And immediately Y inmediatamente she was made well. fue enderezada, fue sanada. Wow. It was not against flesh and blood. No fue batalla en contra de sangre o de carne. Holy Spirit. Hallelujah. Aleluya, gracias Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We're going to get ready to, take up an offering. Nos vamos a preparar para colectar una ofrenda I pray this word has blessed you tonight. y oramos que esta palabra haya bendecido su vida esta noche. I know we've gone over 10 minutes over, Sé que nos pasamos como por unos 10 minutos, that's okay. but the Lord Pero el Señor wants his people to walk in freedom. El Señor desea que su pueblo camine en libertad. But it's on you Pero ahora esto es decisión personal, es decisión suya. You have access to the word, Usted tiene el acceso a la palabra de Dios. but it's on you to get it into your spirit. Pero ahora allá de usted que entre la palabra de Dios para que entre a su espíritu. It's not God's fault. No es culpa de Dios. It's not Jesus' fault. No es culpa de Jesús. It's on you. Ahora le pertenece esa responsabilidad a usted. You got to get the word in your spirit. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios entre a su espíritu. Jesus is the word. Jesús es la palabra. He doesn't need the word. Él no necesita la palabra. You need the word. Usted necesita la palabra.
Amén. Because he is the word. Porque Él es la palabra de Dios. You need to get into the word and do the work. Usted tiene que entrar a la palabra de Dios y hacer el labor. las And the labores de work Dios. that you do is reading the word of God. Y el labor que usted debe de hacer es leer la palabra de Dios. As you read the word of God, Mientras que usted lea la palabra de Dios, whatever sickness or infirmity that's in your body cualquier enfermedad o iniquidad que esté en su cuerpo has no choice but to leave. no tendrá ninguna opción más que irse, apartarse. Because you're reading the word, which is the Holy Spirit. Porque usted está leyendo la palabra, la cual es espíritu. And the Holy Spirit has dominion over the little spirit of Y infirmity. el Espíritu Santo tiene todo dominio sobre de ese pequeño espíritu de esa enfermedad. This is why the enemy doesn't want the people of God to read the word. Y por esto mismo es que el enemigo no desea que el pueblo de Dios lea la palabra de Dios. He says if they find out by reading the word of God, they can never be sick again. Haga de cuenta que el enemigo dice, si ellos leen la palabra de Dios, jamás se podrán enfermar nuevamente. Then when I try to inflict something on their bodies, they'll never receive it and they'll reject it and it won't work. Si entonces leen la palabra de Dios, cuando yo envíe alguna enfermedad, alguna iniquidad, entonces sí, no van a poder ser libres de toda iniquidad, enfermedad. He doesn't want you to understand this truth No quiere que usted entienda esta verdad. because he knows the word overpowers him. Él sabe que la palabra de Dios lo vence a él. Jesus, Gracias, Señor. Holy Spirit. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Gracias, Padre. Tuviste que already there. God has been doing a supernatural work. Dios ha estado haciendo un trabajo sobrenatural. Everyone that's been supportive and underneath this ministry, Todo aquel que ha estado apoyándonos en este ministerio, I know God has blessed them abundantly. yo sé que Dios ha bendecido abundantemente, sobreabundantemente esas personas. Because I know the word. Porque yo sé la palabra, yo conozco la palabra de Dios. Those that have been given to the work of God's kingdom, to this ministry, Aquellos que han estado dando al reino, al trabajo del reino que hemos estado haciendo en este ministerio. have seen increases even in their Esas finances. personas han estado viendo el crecimiento aún en sus finanzas también. Many testimonies I've received from people Muchos testimonios que he estado recibiendo de muchas personas because the word of the Lord, it works. porque la palabra del Señor funciona. So I encourage you, I want you to put your hand on your heart right where you are. Así que ahí donde usted se encuentra, me gustaría que ahí ponga su mano sobre su corazón. And I want you to ask the Holy Spirit what He would have you give to the work of His kingdom. Usted le pregunte al Espíritu Santo que usted podrá dar a este ministerio. For the Lord has opened up many more opportunities and doors for the ministry. Pues el Señor sigue abriendo oportunidades con el ministerio. We're getting ready to launch some new things that God's been placing on my heart. Estamos preparándonos para poder dar inicio a algunos proyectos del ministerio que Dios ha puesto en mi corazón. And I have some opportunities in different countries to minister in. Tengo otras oportunidades para más países de poder ir a ministrar a esos lugares también. And I'm asking you to partner with God through the ministry to support and help the kingdom and assignment that God's placed on our lives. Y tan solo le pido a usted que sea patrocinador y forme parte con Dios de el deseo que Él ha puesto de seguir llevando el evangelio con este ministerio. Amén. To continue the work of the kingdom. Para continuar el trabajo del reino. Let me pray for everyone. Deje oro por todos ustedes. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, I thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu that you Santo. minister to your Que tú people ministras a tu pueblo. and you have placed upon their hearts Que el Señor tú has puesto sobre sus corazones. what you would have them give as an offering, Lord. Que les has puesto, Señor, qué es lo que ellos desean dar como ofrenda. Padre. That is connected to their hearts, Lord. Que, Señor, eso está conectado a sus corazones.
a sacrificial seed that's in their hearts, Lord. Una semilla de sacrificio que está conectada a sus corazones, That Señor. you would speak to them, Holy Que tú Spirit. les hables, Espíritu Santo. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I thank you, Father, for every person that gives. Te damos gracias, Padre, por toda persona que va a dar. That you see who gives and who doesn't. Tú ves todo aquel que puede dar y aquel que no, Señor. And I thank you, Father, your word says, Y damos gracias que dice tu palabra, for it is your word, porque es tu palabra, Señor. that the measure that they give will be measured back to them. Dice tu palabra que de tal medidura que ellos den, Señor, será medida también ante sus vidas. For your word, Father, does not return void, Pues, Señor, tu palabra no regresa and it will not lie. y no miente. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Multiply their finances, Multiplica sus finanzas, that those who give cheerfully que todo aquel dador gozoso, Señor, and generously, Father. también generosamente sea bendecido. Take them into new dimensions in your spirit Llévalos a nuevas dimensiones en tu espíritu and reveal yourself to them in mighty y ways revela tu presencia de maneras grandiosas, Señor, by the power of the Holy por Spirit. el poder del Espíritu Santo, In Jesus' mighty en name. el nombre poderoso de Jesús. Give you all the glory, all the honor, and all the praise, Te Father. damos toda gloria, toda honra y alabanza, Padre, In Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Amén. I believe I still have the ways that you guys can give to the ministry pinned in the comments. Allá abajito se puede encontrar las maneras en las cuales usted puede dar a este ministerio. Ahí encuéntralo en los comentarios abajito. Y si no puede dar de esa manera, usted nos puede enviar un mensaje en privado. And if you're not able to give in one of those ways, feel free to send us a private message and we will Oh, yes. give you other options as well. Praise the Lord. Hallelujah. We're just gonna go ahead and pray for everyone that's still connected. Vamos a orar un momentito. Queremos tomar aquí también para toda la persona que está conectada, que desea, for like a prayer request. Yeah. Si Any tiene- prayer requests that you have, go ahead and write them in the Si comments. usted tiene cualquier petición de oración, por favor, inclúyala ahí en los comentarios también. Nos gustaría orar por usted, por nombre, pray for you by Hallelujah. name. And we were just sharing with people at the beginning that we were able to go and minister in the streets with our friends, right? And how that was that impacted our lives. Drug addicts, people rededicating their lives to Christ. And we just did that right here in our backyard. Jesus. Estamos compartiendo al inicio que pudimos ir a orar por drogadictos y personas que pudieron dedicar su vida de nuevo a Cristo, y fue algo que nos impactó realmente, porque así es como nos conocimos hace 8 años, y that's how we met 8 years ago, you and I, doing homeless outreach. So it was a blessing to be able to do that again. Okay. Pido oración por un trabajo para mi hermana. Okay. Was there one before that? Yeah, Was there one? administrator. God bless you, sis. Please pray for our trip to PA. Okay. Amen. Yes. Thank you, We can Jesus. pray, of course. Mom's asking for prayer for her sister for a job. So favor for a job, okay? Oh, okay. So I'll have you pray so I can interpret, of course. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we magnify you, Lord. te magnificamos, Thank oh you for Señor. your word. Gracias por tu palabra. Thank you by your spirit you Gracias. touched many tonight. Señor, que por medio de tu espíritu tú los tocas a todos, Señor. For it's your anointing, Father, that transforms the hearts of your Pues people. es tu unción, Señor, que transforma los corazones de tu pueblo. Father, I lift up Minister Anna and her family. Padre, ahorita mismo te pedimos por la familia de la ministra Ana. I pray, Father, you cover them under the blood of Jesus Padre, pedimos que tú los cubras con la sangre de Cristo. for their upcoming trip, Father, to Que Pennsylvania. tú cubras a todo aquel que va a viajar a Pensilvania, Señor. Protect them, lead them, and guide them by the power of your Spirit. Protégelos y guíalos por el poder de tu Espíritu, Señor.
I thank you, Father, you prepare their que tú hearts, prepares todo corazón, their minds, sus mentes, for the word that you have for them, que los prepares para esa palabra que tú tienes para ellos. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I thank you that it will be life-changing. Doy gracias que cambiarás, Señor, sus vidas. I thank you that it will transform their lives, Transformarás sus vidas. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Cover them and protect them. Cúbrelos y protégelos. Put your angels around them and shield them, Por tus ángeles alrededor de ellos, Señor, como un escudo. that no weapon formed against them shall be able to Que prosper. ningún arma forjada en contra de ellos prospere, Señor. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. Hallelujah. Gracias, Señor. Father, I lift up Padre, Isabel. gracias, Señor, por tía Isabel, Señor. Father, I thank you that you provide a way where there looks like there's no way. Padre, que tú proveerás, Señor, donde tal vez parece no haber una situación, una manera, Señor, de trabajo, tú proveerás. I Padre. thank you, Father, that she will have a job in the name of Gracias, Jesus. Señor, que ella tendrá un trabajo, Padre. That you will open up the doors for her to have a job. Que tú abrirás las puertas para que ella tenga un trabajo, In the Señor. name of En Jesus. el nombre de Jesús. By the next week, Father, in the name of Jesus. Señor, que para la próxima semana I thank you, Father, that she will have a job. te damos gracias que ella ya tendrá un trabajo, By the Señor. power of the Holy Por el Spirit. poder del Espíritu Santo. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. I thank you for favor in the work Señor, gracias por tu favor en ese trabajo that you will give to her. que tú le darás. In the name of En el Jesus, I nombre de pray. Jesús oramos. I esto. decree these things by the power of your Spirit. Declaramos todo esto por el poder de tu Espíritu. And I thank you that your word will not return void. Gracias, Señor, que no regresará tu palabra sin cumplirse, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. For Father, you give us power to create wealth. Pues Padre, tú nos has otorgado el poder para poder crear riquezas, Señor. And I release that over Isabel's life now. Y ese es el espíritu que desatamos In the en la name of vida Jesus. de tía Isabel. En el nombre de Jesús. That she will have a job. I prophesy that she will have a job, Father, in the name of Jesus. Profetizamos que ella tendrá un trabajo en el nombre de Jesús. By the end of next week, in the name of Antes de Jesus. que termine la semana siguiente en el nombre de Jesús. Supernatural in the name of Jesus. Sobrenaturalmente tú proveerás, Padre, By the power of the Holy por el Spirit. poder del Espíritu Santo. And I thank you, Father, I hear of the testimony Y escucharemos del testimonio in your y glory. tu In gloria. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Father, bless everyone that's connected tonight. Padre, bendice a todo aquel que se conectó esta noche. Bless them as they go. Bendícelos, Señor, mediante que se desconecten de aquí. Guide them and lead them by the power of your Holy Spirit. Guíalos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Cover them with the blood of Jesus. Cúbrelos con la sangre de Jesús. Cover these seeds that were placed tonight. Cubre toda semilla que ha sido dada esta noche. May they be obedient to the leading of your Que word. ellos sean obedientes a la literatura de tu palabra. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Thank you, Father, Gracias, Padre, that they have been transformed que ellos han sido and transformados that they will remain y transformed. que permanecerán transformados. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. By the power of your Por Spirit. el poder de tu Espíritu. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. I cancel every attack of the devil over their lives. Cancelo todo plan del enemigo en sus vidas. I cancel it in Jesus' Lo name. cancelo en el nombre de Jesús. That no weapon formed against them shall be able to Que prosper. ninguna arma forjada en contra de ellos In the prosperará. name of En Jesus. el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. I rebuke every spirit of infirmity Reprendo todo espíritu de enfermedad over anyone's body sobre cualquier cuerpo now. ahora. In the name of En Jesus, el nombre de Jesús. I cancel every spirit of infirmity Cancelo todo espíritu de enfermedad over anyone's body sobre todo cuerpo now. ahora. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. every attack of the Todo devil, ataque del diablo we cancel it lo cancelamos now. ahora. In the name of En el nombre Jesus, de Jesús. by the power of the Holy Por el Spirit. poder del Espíritu Santo. I thank you, Holy Te Spirit, damos gracias, Espíritu that you Santo. will begin to release dreams and Que visions. tú comenzarás a desatar visiones y sueños. That as your saints sleep, Father, Que mientras que tus santos duerman, Señor, you will give them dreams and tú les visions. darás sueños y visiones. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. I give you all the glory, all the honor, and all the Te doy praise, toda Father. gloria, honra y alabanza, Padre. In Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús.
Amen. Amén. Amen. Aleluya. We love all of you. Thank you so much for connecting tonight. Les amamos. Gracias por conectarse con nosotros esta noche. We look forward to seeing you guys tomorrow night Y les esperamos mañana a la misma hora, at the same time. at 8 p.m. A las 8 de la noche. And we'll continue what we were learning tonight, last night. Y continuaremos de lo que aprendimos hoy. Mañana seguiremos en ese tema también. God bless all of you. Have a blessed night. We love you. In Dios los Jesus' name. bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana.